Como aún nos queda bastante camino por recorrer, mejor empezamos con esta segunda parte donde seguiremos viendo criaturas misteriosas que mucha gente afirma haber visto. Además de que llegan con la particularidad de disfrutar haciéndole daño a los humanos. Así que tomen sus pokebolas porque hoy nos vamos a capturar bestias legendarias. Quinto nivel. El árbol de Madagascar. Fue en 1881 cuando apareció un informe en un diario de Australia, donde un explorador alemán decía haber presenciado un sacrificio humano realizado por la tribu Mkodo en Madagascar. En el informe hablaba de un árbol carnívoro con protuberancias que se asemejaban a serpientes, con los que sujetaba a su víctima con mucha fuerza, ahorcándola y aplastándola con cruel rapidez. Resulta que poco después se reveló que el árbol, la criatura y la tribu nunca existieron y todo había sido un fraude. De hecho, es muy probable que Madagascar ni siquiera existiera. Aún así, no son los únicos árboles carnívoros de los que se habla a lo largo del mundo, ya que en algunos lugares de Sudamérica se habla de la existencia del yatebeo. Curioso nombre, la verdad. Se le describe como un árbol de tronco grueso y corto con largos zarcillos que utiliza para atrapar a sus presas, que regularmente serían insectos y mamíferos, pero que también intenta comer humanos. Resulta que tampoco hay pruebas de árboles así, y seguramente sean exageraciones de las verdaderas plantas carnívoras. La realidad con frecuencia es decepcionante. Burrunjor. Es en Australia, donde los aborígenes cuentan la historia de una temible bestia. No lo sé, pero la palabra aborigen me parece graciosa. Se dice que es un lagarto que camina en dos patas, de brazos cortos y de entre 8 y 10 metros de altura, y que viviría en los grandes desiertos de Australia. Y es que fue en los años 50, donde algunos ganaderos reportaron una enorme criatura que devoraba su ganado. Existía la teoría de que se trataba del Megalania, pero como se cuenta que devora canguros, fue descartada. En 1984 se encontraron huellas de 75 centímetros de largo, por lo que se cree que este ser puede llegar a los 25 metros de largo, por lo que no hace falta mencionar que sería muy peligroso. Realmente no hay más pruebas sobre la existencia de esta bestia, pero en caso de que fuera real, posiblemente estaríamos ante un fósil viviente como muchos otros seres en el iceberg. Posiblemente se trate de un dinosaurio, pero yo apuesto un riñón a que es un Tyrantrum. Que si de verdad existe algo así, tampoco es de sorprender, ya que es bien sabido que en Australia hay mucha fauna bastante rara, además de que no hace falta una bestia de semejante tamaño para acabar contigo ahí. Si es que Australia es alguna región de Pokémon en la vida real, con la diferencia de que los monstruos ahí no son pacíficos ni se dejan capturar. Awaguchi. Se dice que en Costa Rica habita un ser al que también se le llama piraña de tierra, ya que se comerá todo, incluso animales más grandes que él, como vacas o caballos. Se habla de ser una mezcla entre un búho, un zorro y un ciervo. Se comenta de que en caso que el Awaguchi se vea atrapado, se consumirá a sí mismo en un remolino en lugar de dejarse atrapar. Una cosa más, es que se aparearían cada 6 años, y se dice que llegaron a Costa Rica ya que fueron introducidas 13 crías con la intención de mantener baja la sobrepoblación de depredadores como coyotes y serpientes de cascabel. Pero poco después se reportó que ya se habían multiplicado y ahora atacaban el ganado, por lo que desde entonces se reportan avistamientos de estos seres. Incluso se decía que ahora los padres llevaban a sus hijos a la escuela en autobús para estar a salvo, mientras que por su parte los granjeros estaban armados con escopetas para defender a sus animales. Siempre he dicho que una escopeta puede ser tu mejor amiga. Y por si fuera poco, un hombre afirmaba haber atropellado a uno de estos pequeños hijos de puta. Pues resulta que todo fue falso, ya que la noticia fue publicada por un periódico que quería llamar la atención o qué sé yo. ¿Desde cuándo este iceberg se volvió la tercera parte de las fake news? Leloyón. También conocido como el fantasma de Maules, se dice que es un ser de figura humanoide, de una estatura de 1,90, y vestido con una gabardina y una máscara de gas que cubre toda su cabeza. Se dice que vaga por los bosques cerca del pueblo de Maules en Suiza, y sus primeros reportes se remontan a finales de los 90 e inicios de los 2000, donde una mujer reportaba haber visto a este ser recogiendo flores por el camino, y al verla este se sorprendió.
Existen varias teorías acerca de la identidad del Eloyón, y van desde los que afirman que se trata de una mujer con una enfermedad mental o un hombre de gran tamaño, hasta ser alguien que sufre de alguna afección en la piel, y que incluso podría ser un superviviente. ¿Superviviente de qué? De la vida, supongo. En 2013 un periódico suizo publicó la primera fotografía conocida del Loyón, tomada por un fotógrafo amateur desconocido, y poco tiempo después de que la fotografía comenzara a circular, se informó que habían encontrado la máscara de gas y la capa del Loyón en el bosque, junto a una nota escrita que decía, certificado de defunción y testamento del fantasma de Maules. Se decía que el Loyón sabía de la existencia de la fotografía viral, por lo que no estaba satisfecho por la atención no deseada que atrajo al bosque, y desde entonces no ha habido más avistamientos reportados en el bosque de Maules. Razón por la cual se toma como verdadera una teoría que dice que el fantasma de Maules era un lugareño extraño que salía a pasear disfrazado, por lo que tuvo que abandonar eso para que no lo vincularan con el Loyón, aunque por la forma en que se redactó la noticia, hizo pensar a mucha gente que en realidad el Loyón se había suicidado. Si es que ya no se puede salir a la calle a gusto haciendo cosplay porque te asocian con una entidad paranormal. Dragón de Brosno. Al que también se le conoce como Brosnia, es un monstruo que se dice, habita en el lago Brosno al oeste de Rusia, y se le suele representar como un dragón o dinosaurio, además de que hay leyendas sobre él que datan del siglo XIII. Ya que la leyenda dice que en esas fechas, un ejército mongol se quedó a orillas del lago a descansar mientras los caballos bebían agua. Pero poco después los caballos se metieron al lago, de donde emergió una enorme criatura del agua, devorando a caballos y soldados, por lo que los supervivientes se vieron forzados a regresar. También se habla de que una enorme boca se ha tragado a pescadores, o la historia de un par de hombres que querían esconder un tesoro en una pequeña isla en mitad del lago, pero al momento de acercarse el dragón salió del agua y se comió la isla. Además se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial la bestia se tragó un avión alemán. Ya con esto hay varias teorías acerca de la posible solución, y algunas dicen que cuando el sulfuro de hidrógeno se eleva al fondo del lago, el agua empieza a hervir, por lo que a su vez se asemeja con la cabeza de un dragón. Una más dice que en el fondo del lago habría un volcán que de vez en cuando hace eyecciones a la superficie. Y una que es considerada como la más perceptiva, es que algunas especies de peces como los eperlanos pueden ser hallados en el lago, y debido a la refracción de la luz en la superficie del agua, daría la impresión de ser la cabeza de un reptil gigante, además de que estos espejismos se producirían en temporadas calurosas, y da la casualidad de que los avistamientos de Brosnia se dan en épocas de verano. ¿Veremos algún críptido que sea completamente real? El demonio negro. Su nombre completo es Demonio Negro de Baja California, y se le describe como una criatura muy similar a un megalodón, solo que de un aspecto más siniestro y demoníaco. Como no podía ser de otra forma, se dice que habita en las costas de Baja California, y los relatos de los testigos que sobrevivieron a sus encuentros, dicen que lo primero que se logra ver es una enorme sombra bajo el agua, para que posteriormente el monstruo asome su cabeza, mostrando su mandíbula donde se ven más dientes de los que un tiburón normal debería tener, además de su gran fuerza capaz de derribar cualquier embarcación. Esta leyenda se ha transmitido de generación en generación, y se comenta que miles de pescadores han muerto por culpa de este ser, y que sus cuerpos no han sido encontrados. También se le asocian el asesinato de varias ballenas en el Océano Pacífico con varios signos de ser atacadas por una bestia gigante. Bueno, un tiburón gigantesco y desconocido no suena tan irreal después de todo. Orang Pendek. Es el nombre que se le da a una criatura que supuestamente habita en las áreas selváticas de Sumatra, y su nombre significa pequeño hombre. Ya que se le describe como un homínido de baja estatura y cubierto de pelo. Como la mayoría de críptidos en este iceberg, pero así están las cosas. La mayoría de informes vienen de los nativos, aunque en general son avistamientos lejanos o informes indirectos, y es que en sí la creencia de su existencia ya es una tradición entre los nativos, que dicen que algún día podría ser avistado. Con esto se han hecho varias exploraciones para dar con este ser, dejando algunas pruebas de su posible existencia, como personas que afirman tener restos fósiles, huellas o pelo, y hasta excremento y ADN. No recomiendo ir por ahí tomando heces del suelo, pero como decía un amigo mío, cada quien se traga sus chingaderas. Pues la realidad es que no existen tales fósiles, y las demás pruebas no se han podido analizar por la negación de sus dueños, y las que sí al final resultaron ser de otros animales como orangutanes u otra especie en la selva, e incluso del ser humano.
Una de las explicaciones posibles es que se deba a la leyenda de los Homo floresiensis, ya que en 2003 encontraron restos de hace 18.000 años de estos seres, por lo que puede que su mito se haya extendido hasta día de hoy. Sexto nivel. Criatura de la fogata. Debo admitir que no encontré muchas cosas sobre este ser. Lo sé, soy un fraude. Lo único que encontré acerca de este caso es este video donde se puede ver que un grupo de jóvenes estaban frente a una fogata, para que en ese momento de detrás de un árbol se asome una extraña criatura que tiene una cabeza humana, pero con garras enormes. Lo raro es que los jóvenes parecen no notarlo de primera, pero poco después se percatan de su presencia y se alejan. Aunque también podríamos hablar de las fogatas bromistas, que son seres que aparecen en Gravity Falls. Así que puede que el ser del video sea una fogata bromista en la vida real, solo que le hace falta consumir combustible para prenderse en llamas. Mejor hagamos de cuenta que este punto solo fue un efecto Mandela. Bunjip. Al que también se le conoce como el Yogui, es una criatura que se comenta, vive en Australia. Existen variaciones en su descripción, pero por lo general se cuenta que son monstruos marinos, y sus características más repetidas son la de una cola de caballo, aletas y colmillos como de morsa, por lo que también se le considera un demonio marino. En otra leyenda también se le menciona como un cocodrilo, o que fuera una serpiente con una melena. Hasta que tiene características humanas, con un cuello largo y cabeza de ave. Parece que no se pueden poner de acuerdo en cómo es esta bestia. Aún así este ser habitaría en pantanos y ríos, y permanecería bajo el agua esperando a que pasen sus víctimas, y se cree que tiene predilección por la carne de mujeres y niños, ya que le resulta muy dulce. No lo sé, jamás me he comido una persona. Al menos eso creo. La verdad es que los tacos de la esquina no dan mucha confianza. Su tamaño va desde el de un perro, hasta como un rinoceronte, o ser como una serpiente del tamaño de una anaconda. Es por esta razón que muchos piensan que en realidad existen múltiples críptidos que engloben la mitología del Bunjip. En 1846 se encontró un cráneo en un río, y los reportes iniciales decían que era algo desconocido para la ciencia, por lo que se pensaba que sería el cráneo de este animal, aunque poco después se identificó como un feto mal desarrollado de una vaca. Aún así se cree que esta criatura en realidad se trata de los extintos Diprotodon, que vivieron hace unos 46.000 años. Sin embargo me sigo creyendo que en Australia viva semejante bestia. ¿Cómo se supone que se pronuncia esto? No lo sé, solo dilo a como suena el loquendo. Kupkujiak. Aquí las cosas se ponen un tanto raras, que ya es decir mucho. Y es que este críptido también tiene el nombre de Kogojiak, y para resumir, sería un oso polar de 10 patas. Es carnívoro y ataca aldeas como cualquier oso normal, solo que con la peculiaridad de que tiene patas adicionales. Se comenta que quizás sea el resultado de algunas malformaciones genéticas, y esto en verdad es posible, aunque la cosa está en que estos individuos no suelen sobrevivir más allá de una edad temprana, y menos aún en la naturaleza. Otra cosa más factible es que haya sido una alucinación de un aldeano, lo que hace preguntarme, ¿fuman porros en las tundras de Groenlandia? Me imagino que sí, ya que con eso deben mantenerse calientes. También puede que hayan visto varios osos polares a la distancia, como una madre con sus cachorros, que al caminar tan cerca daban la ilusión de ser un mismo ser. En todo caso, yo creo que tener 10 extremidades en un cuerpo tan corto traería más problemas que beneficios. Serpiente del HMS Daedalus. Para este caso tenemos que hablar de las serpientes marinas, que es el nombre que se le da a casi cualquier monstruo marino que sea largo y de forma serpentina, ya que no tienen que ser necesariamente serpientes. Y es que en 1848 se dio el caso más famoso de avistamiento, donde los oficiales y tripulantes del buque inglés HMS Daedalus vieron una criatura marina de unos 18 metros de largo, que tenía una cabeza en forma de serpiente con la que nadaba fuera del agua. Pero fue incluso desde años antes que se reportaban avistamientos de seres con estas características, e incluso se habla del Leviatán, aquella bestia bíblica que es muy conocida. Puede que estos avistamientos hayan sido sobre un pez reno, que mide 11 metros de largo y sería muy fácil confundirlo con una serpiente, o ya fueran verdaderas serpientes de mar, solo que exagerando sus dimensiones. También se habla del basilosaurio, ya que cuando se encontraron sus primeros fósiles, se pensaba que pertenecían a un enorme reptil marino de 40 metros. Hombre del musgo.
Los reportes sobre este ser se han dado en Florida y sus alrededores, y se le describe como una figura humanoide de gran tamaño y completamente cubierto de musgo. Sí, al final los nombres que tienen estas criaturas suelen ser bastante explícitos. Sus ojos son de color ámbar y brillan en la oscuridad, lo que le da un aspecto más siniestro. Se piensa que el musgo que le crece en realidad son apéndices que le ayudan a mezclarse con su entorno y facilitarle la caza y permanecer oculto. Su primer avistamiento fue en 1978, cuando una pareja estaba en la playa, y vieron a una figura humanoide acostado junto a las rocas de la costa, hasta que se levantó y se les quedó viendo con sus brillantes ojos. Fue cuando la pareja se percató que lo que tenía no era un impermeable, sino que era una capa de follaje adherido a su piel. Desde entonces comenzaron a verse más avistamientos, pero el más cercano fue en 1980, cuando una pareja de ancianos daba un paseo por un parque, cuando la mujer notó algo entre el follaje. Al acercarse para ver mejor, ya que pensaba que era un grupo de pájaros, la criatura se dio la vuelta y se le quedó viendo, por lo que los ancianos salieron corriendo lo más rápido que sus atrofiadas articulaciones les permitían. Informaron del avistamiento, pero para entonces la criatura había escapado. Un guardabosque veterano del lugar, tras el incidente, dijo su propia teoría, donde decía que el monstruo es el resultado de una antigua maldición de los nativos americanos que se remonta a las épocas de la conquista hace cientos de años. Bueno, así me quedo más tranquilo. La criatura del puente de Riverside. Otro nombre por el que se le conoce a esta criatura es brain tickler, lo que sería algo así como el cosquilleo cerebral de Riverside. Y fue la noche del 8 de noviembre de 1958, cuando un hombre que iba en su auto quería regresar a casa, pero debido a una intensa lluvia, un río se había desbordado, ralentizando el camino. También notó que la señal de radio no funcionaba por la estática, y fue cuando algo saltó de la maleza y aterrizando justo enfrente de su auto. El hombre dijo que la criatura tenía una cabeza redonda, sin orejas, con una boca protuberante y unos ojos brillantes. También tenía unos brazos más largos que cualquier cosa antes vista, por lo que se acercó al auto del hombre y comenzó a arañar el parabrisas. En ese momento el hombre sacó una pistola que guardaba abajo del asiento, pero dudó en disparar ya que el parabrisas era lo único entre él y la criatura. Razón por la cual decidió golpearlo con el carro. Al acelerar, la criatura cayó al suelo, y sin pensarlo dos veces el hombre pasó con su auto por encima. Sintió como la parte de abajo raspaba, mientras escuchaban gritos y chillidos de la criatura. El hombre se fue a la comisaría más cercana, y ahí los oficiales notaron rasguños en el capó y el parabrisas, además de manchas debajo del auto. Cuando fueron al lugar no encontraron nada, pero al día siguiente otro conductor reportaba haber tenido una experiencia similar. Otra cosa más, es que en 1970 se encontraron huellas de pies grandes por la zona. Pobre de este ser, seguramente quería que le dieran un aventón para no mojarse con la lluvia. Y literalmente le dieron un aventón, pero con el agregado de pasarle el auto por encima, y todo de gratis. Heydrichheim. Respecto a este ser no hay una descripción oficial de su apariencia, aunque generalmente se les menciona como animales grandes y poderosos, aunque la verdad es que nadie los haya visto. Y es que como su nombre lo indica, este ser puede ocultarse, ya que cuando una persona intenta verlo directamente, este rápidamente se esconde detrás de algún objeto o directamente detrás de la persona, por lo que no se le puede ver directamente. Se dice que tiene esta habilidad para acechar a sus presas humanas sin ser descubierto y atacar sin previo aviso. La leyenda nació ya que se le atribuían las primeras desapariciones de leñadores que no regresaban a casa, por lo que estos y otras personas que se aventuren en los bosques serían sus principales víctimas. Ahí son arrastrados a la guarida de la criatura, donde son devorados, ya que los Heydrichheims se alimentan principalmente de los intestinos de su víctima. Una de sus debilidades es el alcohol, ya que tiene una severa aversión por este, por lo que se le considera un repelente suficiente. De cualquier caso te recomiendo ir con cuidado, ya que es muy posible que justo enfrente de ti uno de estos seres se esté ocultando. Séptimo nivel. Los pingüinos de Black Star. Es el nombre que se le da a un grupo de criaturas extrañas que fueron vistas por un par de adolescentes durante un viaje de cacería en 1995. Ambos jóvenes voltearon a una zona abierta a un lado de un cañón, donde notaron a un grupo de extraños seres caminando juntos. Las criaturas, según ellos, eran de color negro, de al menos unos 60 centímetros de altura, y caminaban erguidos y en formación.
Su nombre viene ya que tenían un caminar muy peculiar, siendo muy similar al andar de los pingüinos. Además, todos caminaban sin dirección aparente, solo bajando la ladera y deteniéndose en intervalos. No hay mucha más información sobre estos seres, lo que de primera nos hace dudar de su veracidad, pero también se habla de una posible especie no descubierta, o que incluso hayan sido un grupo de criaturas demoníacas. Para todos los fanáticos de Pokémon, esto debe ser una buena noticia, ya que a este punto todos los seres parecen monstruos de bolsillo. Bielu. Los nombres cada vez se ponen más raros. Esta criatura pertenece al folclore pigmeo, siendo una especie de reptil visto en el Congo. A diferencia de la mayoría de críptidos, que al parecer buscan desesperadamente acabar con los humanos, ya que seguramente se les hace divertido despedazarlos, el Embielu es un ser herbívoro y pacífico, y por lo general se le asocia con el kentrosaurio, un dinosaurio perteneciente a la familia de los estegosaurios, que son conocidos por tener grandes aletas en su espalda. Respecto a esta criatura hay muy pocos avistamientos en algunas aldeas, que posteriormente fueron investigados por un criptozoólogo durante un viaje en la búsqueda del Mokele Mbembe. Todo se está conectando. Aunque actualmente se descarta la idea de que sean especies de dinosaurios, y se piensa que de existir, podrían ser animales desconocidos pero no emparentados con los dinosaurios. Aunque por mi parte tengo una teoría, y tiene que ver con el hecho de que estos avistamientos de supuestos dinosaurios se dieron en África. Como sabemos, los humanos son originarios de África, así que existe la posibilidad de que millones de años después de la extinción de los dinosaurios, algunas especies se las hayan arreglado para sobrevivir hasta el momento en que aparecieron los primeros humanos, quienes posiblemente se encontraron con estos dinosaurios previos a su completa extinción, y de ahí los mitos y leyendas se extendieron hasta nuestros días. Puede ser eso o que a los pigmeos igual les guste quemarle las patas al diablo y vean cosas donde no las hay. La abominación alada del Atlántico. Personalmente este nombre me gusta bastante. Suena muy bien, suena poderoso. Incluso pasaría como nombre de algún jefe de la saga Souls. Esta historia comienza en un barco de refugiados que se dirigían de República Dominicana a Puerto Rico, cuando sufrieron un percance que los arrastró al Océano Atlántico. Por 12 días estuvieron a la deriva, por lo que se vieron en la necesidad de racionar la leche materna de las nuevas madres para subsistir, y teniendo que recurrir al canibalismo de los que murieron. Hubo incluso quienes decidieron saltar del barco para darle más oportunidad de sobrevivir a los demás, y de las 82 personas que partieron en busca de una vida mejor, solo 37 sobrevivieron. Fue una desgracia, pero por lo que estamos aquí, es que también se reportó una extraña criatura que fue presenciada por la mayoría de supervivientes. Mientras trataban de sobrevivir, dicen que se les apareció un monstruo con enormes alas entre las nubes. Debido al temor, los pasajeros se juntaron para leer un Nuevo Testamento que habían encontrado en el barco, pero mientras leían el libro inexplicablemente desapareció de sus manos. Las explicaciones de su apariencia son escasas, pero se dice que tenía alas como de murciélago y un cráneo humano de gran tamaño por cabeza. Respecto a esta aparición hay varias teorías, pero una de las menos probables es que sea una especie de animal no descubierta por su extraña apariencia. También se habla de una visión alucinatoria debido a un estrés colectivo, ya que estudios han encontrado un vínculo con el trauma de las personas y las experiencias paranormales, por lo que posiblemente la visión de ese ser y la desaparición de la Biblia reflejen los sentimientos de los refugiados de ser abandonados y condenados a morir en el mar sin salvación. Por mi parte me gusta pensar que sería una entidad demoníaca o incluso un ser interdimensional, ya que como dije, así quedaría perfecto como jefe del Bloodborne. Gente mariposa. Esto sucedió en 2011, cuando un tornado devastó Joplin, al suroeste de Missouri. Fue después del desastre cuando varios sobrevivientes, en especial los niños, comenzaron a contarle a sus amigos y familiares lo que habían visto ese día durante el desastre. Algunos decían que la gente mariposa los protegió durante la tormenta, y hay varias versiones de la historia, pero fue un par de relatos en particular que tenían las mismas bases. El relato dice que el tornado iba en dirección a un padre y su hijo, cuando el niño vio como una persona mariposa se ponía sobre ellos y los protegía, por lo que ambos salieron ilesos. A medida que los informes se difundían, cada vez más niños se acercaron a contar que ellos también habían visto a la gente mariposa. En sí no hay mucha información sobre su apariencia, aunque hay quienes dicen que es un ser indescriptible, y por su parte hay personas que piensan que se trataban de ángeles que habían bajado a protegerlos.
Posiblemente todo sea un relato para dar esperanza a los afectados por el tornado, o que como en otros casos, haya sido una alucinación debido al momento traumante. Aunque la verdad es que sería mucho mejor que fueran una especie de ángeles o guardianes, ya que hace falta críptidos que busquen ayudar a la humanidad y no devorar a la primera persona que vean. Criatura de Penkalanchepa. Fue en abril de 2016 cuando se reportaron avistamientos de una extraña criatura oscura en el internado SMK Penkalanchepa 2 en Malasia. Esto comenzó un pánico en la escuela, ya que varios estudiantes reportaban haber visto una figura negra en la escuela, y por 2 días continuaron los avistamientos, llegando a los 100 estudiantes afectados, por lo que creían eran experiencias paranormales. Los habitantes del lugar afirmaban que la criatura era un yin, que apareció cuando los estudiantes comenzaron a contaminar y perturbar los terrenos del bosque. Por esta razón es que se comenzaron investigaciones policiales, a la vez que llevaron al lugar a eruditos islámicos y por si fuera poco, también llamaron a brujos para realizar exorcismos. La escuela cerró por una semana, pero incluso cuando se volvió a abrir todavía había reportes de gritos en la escuela. Una maestra decía que posiblemente algunos estudiantes desobedientes habían tirado basura en los terrenos de la escuela y quizás golpearon a algún yin, y ofendieron a los espíritus, además que se mencionan posesiones a los estudiantes. Se cree que todo se pudo deber a una histeria colectiva, o que tuviera que ver con unos aparentes envenenamientos que provocaron brotes de histeria colectiva en Afganistán. Sí, eso está muy bien, pero ¿se imaginan la batalla entre los brujos y los yin? Debió haber sido una batalla digna de un anime de culto. Calamar del cielo de Bielorrusia. Todo comenzó en 1985, cuando un avión que sobrevolaba la ciudad Minsk reportó haber visto una luz brillante en el cielo. Años después, en vísperas de Navidad de 1999, cuando en los cielos de Bielorrusia se vio este fenómeno al que se le considera como un ovni en forma de cigarro, como un avión pero sin cola ni alas, que tenía cualidades bioluminiscentes y semitransparentes similares a las de las medusas o calamares. Fue observado por 2 testigos y era más brillante que el cielo y ligeramente fluorescente, siendo de color azul y rojo, como las nubes al atardecer. No hubo ruido, y después de 4 segundos desapareció repentinamente, y uno de los testigos declaró que se desintegró en puntos y luego desapareció. Dicen que no era un avión debido a su extraño color y la fluorescencia, además de su velocidad, la extraña desaparición y la ausencia de ruido, pareciendo no un objeto sólido real, sino más como una imagen. Una posible explicación es que fuera un espejismo, ya que esa noche la temperatura disminuyó entre -1 y -10 grados. El sol se estaba poniendo y aunque no había aeropuertos en funcionamiento, uno de los tripulantes notó que un avión sobrevolaba la ciudad a gran altura minutos antes de la aparición del ovni. También puede que se trate de alguna otra cosa más extraña, ya que las descripciones son similares a los calamares de cristal. Cerebros espaciales de balos verdes. Personalmente esta se me hace de las historias más curiosas y llamativas, y ya verán por qué. Ocurrió en Palos Verdes, California, cuando el 17 de agosto de 1971 2 amigos, Pedro Rodríguez y John Hodges salían de la casa de un amigo a eso de las 2 de la madrugada. Mientras viajaban en automóvil vieron en la carretera y a unos 2 metros frente a ellos, 2 enormes cerebros. Uno tenía el tamaño de una bola de béisbol, y el otro medía aproximadamente 1,60 m. Ambos estaban cubiertos por la niebla, con un llamativo color azul y finas extremidades, además de poseer en el centro una especie de ojo rojo. Uno de estos seres se comunicó con Hodges de manera telepática y le dijo: primero traten de entenderse a sí mismos, porque dentro de poco necesitaremos de ustedes. No recordará este suceso hasta que volvamos a encontrarnos. Fue cuando Hodges aceleró y se fueron del lugar. Durante el viaje el par de amigos no intercambiaron palabras, y aunque Pedro no había recibido comunicación telepática, claramente había visto a esos seres. Hodges dejó a su amigo en su casa, y al volver a la suya se encontró con los seres esperándolo en la puerta de su casa, cuando perdió el conocimiento. Al despertar recuerda estar en una especie de sala de mandos en una enorme nave espacial. Ahí fue acompañado por los cerebros a una sala donde estaban unos seres de 2,5 metros de altura, calvos, de piel gris y boca diminuta. Vamos, como los típicos marcianitos de toda la vida. Ahí Hodges supo que los cerebros estaban al servicio de aquellos aliens, quienes le mostraron imágenes holográficas de detonaciones nucleares. Los cerebros le indicaron que si no se detenían este tipo de prácticas, a la humanidad le quedaría muy poco antes del apocalipsis.
Y volvemos con los malditos fines del mundo. Luego de esto Hodge sintió un fuerte zumbido, para luego despertar dentro de su coche y sin la presencia de aquellos seres que jamás volvió a ver. Esta historia queda muy bien para contarla una noche con tus amigos, pero me nacen varias dudas. ¿Por qué los cerebros se les aparecerían a los amigos en mitad de la carretera, solo para que minutos después estuvieran esperando a John en su casa? ¿No era más fácil esperarlo ahí desde un principio y no meterle un susto a Pedro que nada tenía que ver? ¿Y por qué eligieron a John para contarle todo? ¿No era mejor llevarse a alguien con mucho poder en el mundo y no a un simple random? Mejor dejo de hacer preguntas, ya que al final pensaré que esa noche los amigos decidieron hacerle un tributo a la Facultad de Filosofía y Letras y terminaron viendo cosas. Octavo nivel. Medusas en el cielo. Seguimos con los ovnis, y es que a las llamadas medusas atmosféricas se les considera como fenómenos ovnis, y son una especie de medusas voladoras que se han visto flotando justamente en la atmósfera. Este fenómeno se ha visto en cientos de lugares, que van desde China a Noruega, donde incluso ha habido avistamientos por parte de muchos científicos meteorológicos y bases militares. Fue a mediados del siglo XX cuando comenzaron los avistamientos, lo que ha llevado a especulaciones sobre lo que realmente son estas criaturas, siendo de los pocos fenómenos ovnis que han sido reconocidos e investigados por la comunidad científica. La NASA explica que estas criaturas pueden ser el resultado de desechos espaciales que se reflejan en una aurora boreal, aunque a este punto del iceberg podrían ser cualquier cosa. Incluso el calamar de Bielorrusia se le considera como uno de estos fenómenos. El último avistamiento fue en Países Bajos en 2015, donde un sujeto después de una tormenta se encontraba tomando fotos del cielo, cuando pudo capturar esta extraña criatura. Si me lo preguntan, yo apostaría a que es algún rastro dejado por Rayquaza, que también vive en la atmósfera. ¿Se dan cuenta que me la paso hablando de Pokémon, videojuegos y monas chinas? Y luego me preguntan si tengo novia. Vegiman. En Virginia hay varias historias de extraños seres, que van desde el hombre polilla hasta el monstruo de Flatwoods. Pero incluso en ese estado hay muy poca gente que ha oído hablar del llamado hombre vegetal. O el vegetariano para los amigos. Se dice que es muy alto, de más de 2 metros, delgado y con forma semi-humana. Parecía tener una base parcialmente vegetal con orejas grandes y ojos que cambiaban de color. Con brazos delgados que dan la impresión de cañas a la orilla de un río y con ventosas en sus dedos de las que sobresalían espinas. Fue en 1968 cuando un hombre salió a cazar. Mientras se movía por el bosque escuchó un ruido extraño, y al buscar el origen se vio cara a cara con este ser, que parecía debilitado y enfermo. Dice que posiblemente se comunicó telepáticamente con él y le dijo: No veo en temerme. Deseo comunicarme. Vengo como amigo. Lo sabemos todo de ustedes. Vengo en paz. Deseo asistencia médica. Necesito su ayuda. Luego la criatura se abalanzó sobre el cazador y lo retuvo con sus fuertes brazos, atravesando su piel con sus espinas en los dedos y comenzando a drenarle la sangre. No soy muy bueno socialmente, pero no creo que sea muy amistoso drenarle la sangre a alguien sin su consentimiento. El cazador quedó fascinado con los ojos de la criatura, y poco después el hombre vegetal se fue corriendo colina arriba. También el cazador dice haber escuchado un zumbido en lo profundo del bosque, por lo que interpreta que era la nave de ese ser. Este ha sido el único avistamiento del hombre vegetal, y mejor me reservo mis opiniones. Domstenblobs. Las abducciones parecen no terminar, y para esto tenemos el llamado avistamiento de Domstenblobs, que fue justamente un avistamiento e intento de abducción a 2 compañeros de trabajo, Steve de 30 años y Hans de 24. Tuvo lugar alrededor de las 3 de la madrugada el 20 de diciembre de 1958. Este es uno de los eventos de ovnis más celebrados tanto fuera como dentro de Suecia, ocurriendo en un campo cerca del pueblo de Domsten, donde ambos hombres lucharon por sus vidas contra 3 o 4 seres grises sin forma que aterrizaron en un platillo volador. Dicen que el tamaño del ovni era de unos 5 metros de diámetro y una altura de 1 metro. Las criaturas eran grises y de una altura estimada de 1,30 m, parecían carecer de extremidades, tenían forma de pan y se movían muy rápido. Aún así la historia se torna aún más curiosa, ya que comenzó una pelea a muerte entre el par de hombres y los seres que los querían secuestrar. En pocas palabras, 2 sujetos se agarraron a chingadazos con seres de otro mundo.
Sí, a esto hemos llegado. Pues resulta que Steve menciona que golpeó a uno, pero su brazo se clavó en la criatura y el golpe no tuvo efecto. Las criaturas tenían buen agarre, además que podían esquivar los golpes como si predijeran sus movimientos, y la pelea acabó cuando los seres huyeron por escuchar la bocina de un auto. Esta historia está al nivel de las que cuenta tu abuelo de cómo se enfrentó a machetazos con el diablo en mitad de un cerro. Pero en caso de ser verdad, los bultos grises dejan mucho que desear al no poder con dos tipos. Si es que parece que los vagos de mi colonia son más eficientes a la hora de los putazos que seres que son capaces de viajar años luz. Criaturas atmosféricas. Muchos puntos antes mencioné a estos seres, y es que las bestias atmosféricas son hipotéticos organismos que habitarían en la atmósfera de los planetas, y podrían flotar gracias a ser menos pesados que el aire. Carl Sagan teorizaba que estos seres podrían existir en gigantes gaseosos como Júpiter, explicando que serían como globos vivientes llenos de un gas menos pesado que el aire. Hay quienes piensan que estos seres podrían existir en la atmósfera de la Tierra, y se cuestiona que quizá los avistamientos de ovnis en realidad hayan sido algún tipo de estos animales. Un ufólogo decía que eran como amebas gigantes y los llamó critters, especulando que gastarían la mayoría de su tiempo en un estado de baja densidad que los volvería invisibles y que pudieran moverse por el aire gracias a una energía orgánica. Así cuando aumentaran su densidad se volverían visibles y podrían bajar a la Tierra, por lo que también se especula que fueran carnívoros, y los cadáveres de animales mutilados y desapariciones inexplicables fueran evidencias de que unas bestias atmosféricas algunas veces hayan atacado humanos y al ganado. La alfombra negra. Respecto a este, primero tenemos que recordar al bloop, que fue el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas en 1997. Se piensa que semejante sonido pudo haber sido producido por la colisión de grandes icebergs, aunque también es compatible con enormes criaturas marinas, como lo podría ser una ballena colosal mucho más grande que el animal más grande conocido hasta el momento, la ballena azul. Y es que existe la teoría de que quien produjo este sonido fue un ser nombrado como la alfombra negra. Es una leyenda entre los buzos, y se dice que sería como un grupo de microorganismos de un color negro y con un tamaño mínimo de más de 300 metros. Esta criatura se arrastra por el fondo marino, incluso llegando a capturar animales para consumirlos, y hay historias de buzos viendo cómo esta alfombra es capaz de cubrir con suma facilidad un cachalote para consumirlo. Aquí lo curioso es que después de todo algo así no suena imposible, ya que en el océano hay diversas criaturas que son capaces de formar grupos, ya sea para la caza, protección o reproducción, siendo bacterias que son capaces de clonarse asexualmente para seguirse expandiendo. Aún así estas no se mueven tanto como se dice que lo hace la alfombra negra, por lo que de momento esto se queda como un mito. Además de que estas criaturas al ser más limitadas en su inteligencia y capacidades, se comunicarían por medio de vibraciones, así que de ser la responsable del bloop, no sería un sonido producido por un solo ser, sino que sería la comunicación de miles o incluso millones de organismos. Zombies de Wyoming. Esta historia es corta, pero no le quita lo interesante. Es contada por un camionero que dice haber visto muchas cosas horribles en las carreteras durante sus largos viajes, como personas atropelladas completamente destrozadas, hasta automóviles y personas igualmente irreconocibles. Pero en particular tiene una experiencia un poco más llamativa, y fue en una noche aproximadamente a las 3 de la madrugada, se encontraba en una autopista de Wyoming, cuando de la nada una espesa niebla apareció sobre él. Tuvo que reducir la velocidad, cuando le pareció ver una persona tambaleándose mientras se alejaba de un vehículo averiado. Pensaba detenerse y llamar a la policía, cuando vio como un trozo de carne se caía de su rostro, para luego voltearse y verlo fijamente con unos ojos rojos brillantes. El camionero se dispuso a salir de ahí, por lo que aceleró, pero más adelante vio a unos 30 o 40 caminantes más, que de igual forma tenían la carne podrida y los ojos rojos. No se quería detener, hasta que la niebla se disipó y pudo llegar a una parada de camiones. Poco después un convoy militar se detuvo en la parada, para luego seguir en dirección de donde venía el camionero. Otros 2 camioneros le contaron que a aquellos seres se les conoce como los zombies caminantes de Wyoming, ya que caminarán por cualquier tramo de carretera en busca de su próxima víctima humana. Como que esto suena mucho a creepypasta. Aunque también sería un motivo para alarmarnos, ya que ¿quién nos garantiza que un apocalipsis zombie no se puede desatar en cualquier momento?
Por otra parte, no creo que sea muy agradable ir tranquilamente por la carretera y encontrarte con muertos vivientes estorbando a mitad de camino, aunque eso sí, no creo que unos zombies sean capaces de aguantar más de 1 tonelada de automóvil pasando encima de ellos. Y ahora podemos decir que este iceberg llegó al final. Aunque debo avisar que mientras investigaba sobre todos estos seres encontré bastante más, por lo que es muy posible que haya una tercera parte. Sin embargo, tengo que decirles que no será el próximo video, ya que el siguiente será uno muy especial que llevo varias semanas realizando. De momento solo puedo decir que será un iceberg definitivo, y estoy tratando de superar mis anteriores icebergs. Mi intención es subirlo la siguiente semana, pero no prometo nada ya que he tenido diversos contratiempos y se me ha dificultado, aunque lo subiré lo más pronto que pueda. Y creo que no tengo otra cosa que decir, así que, la música usada para ambientar este video es cortesía de Garbage White, por lo que recomiendo ir a escucharlo. Y si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora me voy, ya que desde hace algunos días siento la extraña presencia de algo detrás de mí, pero aún no soy capaz de comprender lo que es.